Nuevamente, buenos días a todos. Aprovecho a grabar la homilía y después la subo al Facebook y al YouTube. Cualquiera que le interese, si se queda dormido, después la puede ver nuevamente. Jesús el domingo pasado por primera vez anunciaba lo de su muerte y hoy vuelve a repetirlo. Y los discípulos no entendían esto, como nosotros no entendemos muchas cosas de la fe, a pesar de los años y a pesar de tener juventud acumulada, no terminamos de entender los caminos de Dios y los tiempos de Dios, ni la voluntad de Dios, ni los designios de Dios, ni por qué Dios permitió que nos pasara lo que nos pasó en la vida. Y los discípulos dice que no se animaban a preguntarle porque no entendían. Y nos pasamos la vida sin animarnos a preguntarnos por qué llegamos a esta etapa de nuestra vida y de nuestra fe, sin entender muchas cosas. A pesar de que los años y la experiencia debieran darnos un poco más de sabiduría. Como nos pasa con la experiencia de ser papás y luego ser abuelos. A veces, como dice el dicho, cuando fui padre o madre, aprendí a ser hijo o hija. Y ahora que soy abuela, estoy aprendiendo a ser madre o padre. Porque tal vez no tenemos el peso y la mochila de la responsabilidad como abuelos y nos podemos dar gustos. Y nuestros hijos, ordinariamente, ¿qué pasa? Se enojan con nosotros porque le permitimos a los nietos cosas que a ellos nunca le hubiéramos permitido, ¿sí o no? Porque la vida y los sufrimientos y la experiencia nos ha dado un poco de sabiduría. Pero en el camino de la fe no siempre pasa así. Por eso, todavía no terminamos de comprender. Domingos anteriores, Jesús le hacía una pregunta a los discípulos. ¿Qué dice la gente de mí? Se parece al tango de Tita Merelo, ¿no? Se dice de mí. Y nosotros somos hombres y mujeres dependientes del qué dirán. Y Jesús enseñaba, pero bueno, eso quedará, no estuve acá, así que se perdieron eso, lo pueden chequear en el Facebook después. Yo hablaba de eso. Y hoy quisiera hablar de que Jesús de alguna manera revela una realidad y que es que nuestra vida y nuestra fe no es primero y principal, no es una póliza de seguro. No solo para poder ir al cielo, sino para no sufrir lo que siempre sufrimos. Porque a veces creemos o nos han educado de que si sos bueno, sos honesto y te portás bien, te va a ir bien en la vida. Y tal vez no fue así, porque sufrimos, nos enfermamos y padecemos aún como aquellos que no tienen fe y no creen en Dios. Y a veces hasta los envidiamos porque les va un poquito mejor que nosotros, como dirá Santiago en la lectura. Por eso Jesús asume la realidad del ser humano, hombre y mujer. ¿Y cuál es nuestra realidad? Aprender a través de la experiencia. Y la experiencia fue dada por decisiones que tomamos y tal vez acertamos o nos equivocamos. Y a veces la experiencia se dio por decisiones que tomaron otros sobre nosotros. Pero esa es la realidad, como nos muestra Jesús y como nos muestra la primera lectura. Y Jesús asume nuestra realidad y dice el Evangelio, les habló con claridad. No nos mintió. ¿Y cuál es la realidad? Que Jesús asume la humanidad en su totalidad, incluye el sufrimiento y más aún, incluye la muerte.
Porque aún nosotros siendo creyentes, ¿cuál es nuestro lema de vida? Todo tiene solución en la vida, menos... Y Jesús nos enseña de que hasta la muerte tiene solución para nosotros los creyentes. Por eso dice, morirá, pero al tercer día resucitará. Nuestra vida, de alguna manera, llegamos a este mundo por un parto. Y ese parto nos permitió conocernos, compartir la vida y el afecto. Y nos vamos de este mundo con otro parto, por la promesa de reencontrarnos con los seres queridos que amamos y que les hemos dicho hasta la vista. Por eso, de alguna manera, la vida de cada uno de nosotros se gesta en la panza de la vida. La vida no es otra cosa que una panza donde nos gestamos para volver a nacer. Aquello de Jesús, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y la vida está hecho de esas cosas. Con el parto viene la niñez. Todos nosotros hemos pasado por la niñez. Y al final de la vida nos volvemos como niños. Debemos devolver los pelos que nos dieron, los dientes que nos dieron. Debemos algunos hasta volver a los pañales. Casi hacemos los mismos gastos que cuando éramos niños. Nuestros hijos y nietos se preocupan por el gasto de los pañales de los viejitos, porque la vida está hecha así. Como cuando éramos chicos y todas las noches, te acordarás, le pedíamos a papá o a mamá que nos contara siempre el mismo cuento, la misma historia para dormirnos. Y cuando nos volvemos viejitos, siempre hablamos de lo mismo. Por lo tanto, la vida es así. Es un ciclo, porque el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Por eso Jesús pone como modelo la niñez. Y entonces yo te invito a que regreses a tu niñez, porque la vida, ¿qué va a ser? Cuando te vuelvas viejito, vas a tener memoria de cuando eras niño y no de lo que pasó hace 5 minutos. Porque los viejitos que cuentan los recuerdos importantes de la vida. ¿Y cuáles fueron? Los de la niñez. Porque sobre esos cimientos se fundamentó la vida. Y la vida por ahí hace como una casa que se va quemando, pero el fuego nunca consume los cimientos, porque los cimientos están bajo tierra. Por eso te olvidarás de muchas cosas, pero te vas a recordar de las cosas importantes de la vida, que serán tu papá y tu mamá. Por eso podemos llegar a entender a los niños, que pone Jesús como ejemplo. Porque es típico del niño aprender, y es típico del niño equivocarse para aprender, y descubrir que en la vida no fracasás. En la vida, en base a errores, aprendiste, y naciste y llegaste a este mundo como aprendiz, y morirás como un aprendiz. Me acuerdo de aquella historia de Salomón, el rey Salomón, el sabio por excelencia. Dice que estaba en su lecho de muerte y entra un niño pobre, un niño, y le dice: querido rey, te pido una brasa del fuego para calentar a mi familia, le dice el niño. Y entonces Salomón, viejito y sabio, sabiendo que no había manera de llevarse la brasa, le dice: si lográs llevártela sin quemarte, te la regalo. ¿Y el niño qué hace? Agarra un montón de ceniza vieja, apagada, la pone sobre su mano y pone la brasa sobre la ceniza fría. Y Salomón dice: Salomón el sabio muriendo y de un niño aprendiendo. Porque los niños no tienen la verdad comprometida con nada, y hasta se los compara con los borrachos, que siempre dicen la verdad. Por eso tenemos que ser amigos de la verdad, recobrar como los niños la capacidad de asombro que por volvernos adultos hemos perdido, y ya no nos podemos asombrar como un niño. ¿Se acuerdan de sus hijos?
se asombraban por una mariposa o por un pajarito que veían cerca. Ojalá recobremos la capacidad de asombrarnos, porque esa es la fe que Dios quiere de nosotros. La misma que vos le exigís a tu hijo o a tu hija, a tu nieto o a tu nieta, a tu sobrino o a tu ahijado, que confíen en vos, porque vos querés lo mejor para ellos. Y Dios quiere que confiemos con esa misma confianza que esperamos de los nuestros con nosotros, porque Él es un Padre. Por eso el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Y una de las cosas que los niños no tienen es la capacidad de enojarse y guardar rencor. Porque cuando ellos juegan, aunque el otro lo golpee, para ellos es más importante seguir jugando que quejarse del dolor que le causó, y menos aún enojarse y odiar. Ojalá volvamos a la sencillez de los niños y tengamos la humildad, como dice Jesús, que lo abrazó. ¿Será que Jesús quiere abrazar en tu corazón ese niño y esa niña que está en vos? Y que si no lo reconoces, la vida misma te llevará a volverte como un niño, porque el niño es dependiente, no es exigente, es dependiente, y el niño es agradecido aún por lo poco, y es confiado, porque tu niño, tu hijo, ahijado, nieto, no duda que hoy al mediodía habrá comida en casa. A lo sumo va a dudar de cuál será el menú. No dudemos de Dios. A lo sumo no nos dará lo que le pedimos, como dice Santiago. Pero aunque Dios no te dé lo que le pedís, como lo haces con tus niños, Él siempre te va a dar lo que necesitas. Y tu decepción de Dios tal vez venga porque estás empecinado en que lo que vos necesitas es esto, y Dios sabe que no es esto, es otra cosa. Como tus hijos e hijas tienen que confiar en vos, que no siempre le vas a dar lo que te piden, pero siempre le vas a dar lo que necesitan. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, fuerte, ¿sí o no? Amén.